Me llamo Ethan Carter y tengo 45 años. Estoy al borde de una historia que nunca pensé contar. No es una historia sencilla, es cruda, enredada y cargada de emociones. Todavía la estoy desentrañando, pero la comparto porque no se trata solo de mí. Se trata de cómo el amor, la familia y las decisiones pueden cambiar de maneras inesperadas, redefiniendo todo lo que creías saber sobre ti. Esta historia trata temas delicados: infidelidad, límites difusos y dinámicas familiares complejas. Así que, si esto te resulta difícil, cuídate. Mi esperanza es que, al compartir mi verdad, alguien se sienta menos solo en sus propias dificultades. Así que volvamos a la infancia, a donde todo comenzó, en una época en la que la vida parecía más sencilla, antes de que las fronteras entre el bien y el mal comenzaran a difuminarse, mientras crecía en un pequeño pueblo de Ohio. Mi madre, Lauren Brooks, era mi mundo entero. Tenía 38 años, era madre soltera, con cálidos ojos color avellana y una risa que podía iluminar cualquier habitación. Me había criado sola desde que era bebé. Se entregaba por completo a asegurarse de que me sintiera querida. No éramos solo madre e hijo, éramos mejores amigos, confidentes, cómplices. Pasábamos horas viendo películas antiguas, citando frases y riendo hasta que nos dolían los costados. Lauren era mi refugio, la única persona que me hacía sentir que pertenecía a un mundo donde a menudo me sentía fuera de lugar. Yo no era como los demás niños. No tenía un gran círculo de amigos, y eso me parecía bien. En casa me bastaba porque ella estaba allí. Nuestra cercanía no era la típica, aunque entonces no la veía. Compartimos cama hasta bien entrada la adolescencia, algo que para mí era normal. Por las noches me arropaba con su suave voz tranquilizándome mientras hablábamos de todo: la escuela, los sueños, los miedos. Incluso cuando crecí, me metía en su cama después de una pesadilla y ella me abrazaba hasta que todo volvía a la normalidad. Me besaba en los labios, no de forma extraña, sino con rápidos y cariñosos pectorales, como los que se ven en las fotos familiares antiguas. Me abrazaba fuerte, me alborotaba el pelo y me decía que me quería todos los días. Para mí era simplemente amor, puro y simple. Lauren era sincera conmigo, como la mayoría de las madres no lo eran. Se cambiaba delante de mí sin pensarlo dos veces. Caminaba en camiseta y ropa interior, con una comodidad tan natural que nunca me sentí extraño. Era simplemente Lauren, mi madre, mi todo. Pero al llegar a la mitad de mi vida, algo cambió. Empecé a notar cosas que antes no había notado. La forma en que su cabello le caía sobre el hombro cuando reía. La curva de su sonrisa. El brillo de sus ojos al mirarme. Esos no eran pensamientos que quería tener, y me asustaban. Los reprimía. Me decía a mí mismo que no era nada, pero persistían como una sombra. Recuerdo una tarde, al volver de la escuela, la encontré en la cocina, revolviendo una olla de pasta. Llevaba una camiseta holgada de tirantes y pantalones cortos, el pelo recogido en un moño despeinado. Se veía diferente. No solo mi madre, sino una mujer vibrante, llena de vida. Mi corazón se aceleró y sentí una punzada de culpa tan fuerte que me di la vuelta, fingiendo comer algo. No sabía qué me estaba pasando, pero sabía que no estaba bien. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Era un húmedo día de verano, y necesitaba coger mi cepillo de dientes del baño. Sin pensarlo, abrí la puerta y me quedé paralizada. Lauren salía de la ducha, completamente desnuda, con una toalla en la mano, pero sin envolverla. Con una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. La vi de verdad, de una forma que nunca antes. El pulso me latía con fuerza, la cara me ardía y la mente se quedó en blanco. Debería haberme dado la vuelta, pero no lo hice.
Simplemente me quedé allí, mirándola fijamente hasta que ella me vio. Ethan jadeó, sorprendida pero no enfadada. Se cubrió rápidamente. Ella se rió, con voz suave. La próxima vez, toca. Bueno, chaval. Murmuré una disculpa y salí corriendo, con el corazón latiéndome, tan fuerte que pensé que iba a estallar. Esa imagen se me quedó grabada en la mente. Y culpa, por mucho que lo intentara, no podía deshacerme de ella. Peor aún, despertó algo en mí. Confusión, culpa y un sentimiento que no podía nombrar. Algo oscuro y prohibido. Después de eso, no pude mirarla de la misma manera. Me sorprendía mirándola fijamente cuando ella no miraba, mis ojos siguiendo sus movimientos. La oía reír con su novio, Caleb Turner, y sentía una punzada de celos tan intensa que me asustaba. Caleb tenía poco más de 40 años. Era encantador en apariencia, pero distante. El tipo de hombre que decía todo lo correcto, pero nunca lo cumplía. Lauren se merecía algo mejor, y yo odiaba cómo la hacía sentir sola, incluso cuando él estaba cerca. Mis sentimientos se hicieron más fuertes, más enredados, y empecé a evitarla, a encerrarme en mi habitación o a salir con mi mejor amigo, Jasper Lee. Jasper tenía 18 años, era leal e imprudente, la única persona que me conquistaba. Pasábamos horas jugando videojuegos o tomando cervezas a escondidas junto al arroyo. Pero incluso con él, no podía compartir lo que me comía viva. ¿Cómo le dices a tu mejor amigo que sientes algo por tu madre? Así que lo enterré, esperando que se desvaneciera. No lo hizo. La culpa era, pero también lo era la tentación. Una noche, tumbado en la cama, mi mente vagó hacia ella. Antes de darme cuenta, me estaba tocando su imagen en mi cabeza. La vergüenza me golpeó como un maremoto después, pero el ciclo se repitió. La culpa prometí parar. Entonces los pensamientos se volvieron más fuertes. El control, atrapada en una espiral de la que no podía escapar. Entonces llegó la noche que lo rompió todo. Era viernes, y Lauren y yo estábamos en el sofá viendo una comedia romántica cursi. Se apoyó en mí, con la cabeza en mi hombro. Su calor y el aroma de su champú de lavanda me abrumaban. Intenté concentrarme en la pantalla, pero mi mente iba a mil. Cuando terminó la película, se estiró, bostezando. «¿Me voy a la cama?», preguntó con voz despreocupada. Asentí aunque mi instinto me gritaba que me alejara de mí. No confiaba en mí misma, pero no podía decir que no. En su habitación, se puso su pijama habitual, una camiseta y ropa interior, sin inmutarse. Mientras apartaba la mirada, con el corazón latiéndome con fuerza, nos metimos en la cama, envueltos por la oscuridad. Me quedé allí, tenso, con su respiración suave a mi lado. No sé qué me poseyó. Quizás el silencio, la cercanía, el peso de todo. Me apreté más, mi cuerpo contra el suyo. Su calor me llevaba a un lugar del que no podía apartarme. Deslicé la mano bajo su camisa, tocando su piel. Luego más arriba, hasta llegar a su pecho. Se movió, dejando escapar un suave gemido, y me quedé paralizado, esperando que me apartara. En cambio, se giró hacia mí con los ojos entreabiertos. «Ethan», susurró con la voz ronca por el sueño. Estaba aterrorizada, pero no podía parar. «Shh», murmuré con la voz temblorosa. «No pasa nada». «Mamá», me miró, escrutándome. Entonces, para mi sorpresa, extendió la mano y me tocó la cara. «Es temprano», murmuró. «Tengo que trabajar pronto». Empecé a apartarme, besándola, pero me detuvo con la mano en mi brazo. «No», susurró, «no pasa nada. Sigue». Esas palabras rompieron todas las barreras.
Me incliné, besándola suavemente, luego con más fuerza, y ella me devolvió el beso, con las manos en mi pelo. Fue como un maldito robo. Todos los sentimientos prohibidos se desbordaron. Esa noche cruzamos una línea que jamás podríamos deshacer. Lo que empezó como un momento de debilidad se convirtió en algo que ninguno de los dos pudo recuperar. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. La cabeza me daba vueltas, el estómago se me revolvía y el peso de lo que habíamos hecho me aplastaba. Lauren ya se había levantado, preparándose para ir a trabajar. Me dedicó una breve sonrisa. Me dijo que tuviera un buen día, fingiendo que nada había pasado, pero no pude evitar que lo imitara. La forma en que me miró, la forma en que susurró esas palabras. La culpa me atormentaba, pero también el deseo, y no sabía cómo reconciliar ambas cosas. Nunca hablamos de ello, ni ese día, ni nunca. Era como una manada tácita para fingir que no había sucedido. Pero fingir no lo borraba. La evitaba de nuevo, quedándome en mi habitación o fuera con Jasper. Pero cada vez que la veía, la tensión seguía ahí. Una corriente silenciosa entre nosotros. Lauren también cambió. Era más callada, más distante, sobre todo con Caleb. Su relación, antes fácil, se volvió tensa. Se apartaba cuando él la tocaba, ponía excusas para evitarlo. Podía ver las grietas y sabía que yo era la causa. Caleb también lo notó. Su frustración crecía. Una noche los oí discutir en la sala. «¿Qué te pasa, Lauren?», preguntó con voz tensa. «Llevas semanas distante. ¿Pasa algo?». «No pasa nada», dijo ella, pero le tembló la voz. «Solo estoy cansado». «¿Cansado?», se burló Caleb. «Esto no es cansancio. Estás ocultando algo». «¿Qué es?». La discusión se intensificó y no pude escuchar más. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que era culpa mía. Jasper también empezó a percibir mi estado de ánimo. Una tarde, mientras jugábamos videojuegos en su casa, él pausó el juego. «Tío, ¿qué te pasa?», preguntó, entrecerrando los ojos. «Estás despistado todo el tiempo, evitando a todos. Háblame», quería decírselo, pero no me salían las palabras. «Son cosas de familia», murmuré. Él no se lo creyó, pero no insistió. Simplemente dijo: «Estoy aquí si me necesitan, chicos». Asentí, pero la verdad era demasiado pesada para compartirla. Sentía que me ahogaba. La culpa y el miedo me consumían. El punto de quiebre llegó semanas después. Las sospechas de Caleb habían alcanzado su punto álgido. Y una noche, su discusión estalló. Estaba en mi habitación cuando oí su voz, afilada y furiosa. «No soy estúpida, Lauren. Algo está pasando, y merezco saber». Lo que se le quebró la voz a Lauren. «No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está». «¿Qué significa eso?». Caleb insistió. Hubo una larga pausa, luego la voz de Lauren. Apenas un susurro. «Es Ethan. Algo pasó entre nosotros, y no sé cómo arreglarlo». Se me paró el corazón. Escucharla decirlo en voz alta. Lo hizo real, de una forma para la que no estaba preparada. La voz de Caleb se volvió fría. «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?». Lauren no respondió, pero su silencio fue suficiente. No podía quedarme. Agarré mi chaqueta y salí a escondidas, caminando sin rumbo durante horas, con la mente hecha una tormenta de pánico y arrepentimiento. Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. Caleb se había ido, y Lauren estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de llorar. Levantó la vista, y por un momento nos quedamos mirándonos.
Lo siento, dije con la voz entrecortada. Se levantó y me abrazó con fuerza. Yo también lo siento, susurró. Nos abrazamos, ambos llorando, pero sabía que nada volvería a ser igual. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Después, todo se desmoronó. Caleb y Lauren rompieron. Un final doloroso, pero necesario. Terapia. Primero ella y yo empezamos terapia por separado, luego juntas. Fue difícil. Desvelando lo que pasó y por qué pasó. Nuestra terapeuta nos ayudó a comprender que nuestra cercanía, si bien arraigada en el amor, había difuminado los límites de forma perjudicial. Nos habló sobre el consentimiento y las relaciones sanas, explicándonos que los límites sexuales son fundamentales, especialmente en las familias. Dijo, la atracción sexual a veces se puede confundir con la cercanía emocional, pero actuar en consecuencia en relaciones inapropiadas puede causar un daño profundo. El consentimiento significa que ambas personas son plenamente conscientes, tienen el mismo poder y son libres de decir que no sin miedo. Cualquier otra cosa no está bien. Esas palabras me impactaron profundamente, haciéndome ver cómo nuestras acciones, incluso en ese momento de mutua debilidad, cruzaron límites que la sanación debería haber sido sagrada. La terapia también me enseñó sobre el acoso sexual, no intencionado en nuestro caso, sino cómo la cercanía física constante y la falta de límites pueden crear confusión. Aprendí que la educación sexual no se trata solo de biología, se trata de comprender las emociones, las dinámicas de poder y el respeto. Ojalá hubiera sabido esto antes, pero agradezco estar aprendiendo ahora. Lauren y yo estamos reconstruyendo, no como madre e hijo, a la antigua usanza, sino como dos personas que se preocupan profundamente y desean sanar. Es un trabajo lento y complicado, pero vale la pena. Todavía estoy descubriendo quién soy. He vuelto a la escuela, apoyándome en Jasper, quien ha sido un apoyo incondicional incluso sin conocer toda mi historia. Intento perdonarme, creer que soy más que mis errores. Esta historia no es fácil de compartir, pero es importante. Es un recordatorio de que el amor puede ser complicado, que los límites importan y que todos tomamos decisiones de las que nos arrepentimos. Pero también es una prueba de que podemos crecer a partir de ellas. Si estás lidiando con sentimientos similares, por favor, no te quedes callado. Habla con un amigo de confianza, un consejero o una línea de ayuda. No estás solo, y siempre hay una manera de salir adelante. Si esta historia te resonó, suscríbete a mi canal. Cada semana nos sumergimos en historias sinceras sobre el amor, la familia y la redención. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Tu apoyo mantiene vivo este canal, y me encantaría contar con tu presencia. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.